Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos con Diori, que es estudiante de psicología. Hola. Y con Giselle, que es maestra. Hola. Y ellas van a estar contestando cada una de sus preguntas que nos mandaron al canal. Así que vamos a comenzar. Pues vamos a empezar con las preguntas para la maestra Giselle. Y la primera pregunta es, maestra, ¿es difícil trabajar con adolescentes y jóvenes? Sí, claro que sí. Estando en una escuela y teniendo a más de 25 alumnos, pues sí, es muy difícil porque cada cabecita es un mundo. Entonces tú debes de saber cómo trabajar con cada uno de ellos y sobre todo porque están en una etapa de muchos cambios, tanto físicos como psicológicos. Entonces sí, hay que tener cierto tacto para saber cómo sobrellevarlos, ¿no? En el día a día. Sí, exacto. O sea, sí, yo creo que, pues, no soy maestra, pero sí siento que es algo, es un reto, es algo difícil, Sí, ¿no? claro. Trabajar con ellos. Pues vamos con la pregunta número 2. Y dice, ¿te puedes dar cuenta de que algo anda mal con ellos o que tienen algún problema? Pues mira, esto depende a la cantidad de alumnos que tenga cada maestro. Por ejemplo, yo he estado trabajando en diversas escuelas y en una me tocó trabajar con 15 alumnos. En este caso, yo me percataba rápidamente de si mi alumno venía raro, ¿no? De casa. ¿Por qué? Porque pues como son menos alumnos, pues tú te das cuenta, ¿no? De cómo son Los en la puedes escuela. identificar más rápido, Ajá, ¿no? claro. Y por el contrario, ahorita estoy trabajando con 30 alumnos y me es más complicado, ¿no? Porque son más, entonces ya no puedo tener esa atención que tenía, como por ejemplo con los 15 alumnos. Sí, claro. Pero pues como maestro obviamente pues sí te das cuenta, ¿no? El chico llega raro, no participa, no interactúa con sus compañeros, ¿no? Dependiendo a su carácter y cómo es él, porque pues tú con el día a día te vas dando cuenta cómo son ellos, ¿no? Cuáles son sus características. Entonces tú obviamente te das cuenta, es como en casita, los papás obviamente se dan cuenta cuando su hijo pues tiene algo, ¿no? Ok. Y hay una pregunta relacionada. Dice, ¿los maestros tienen la responsabilidad de avisar de cualquier conducta o de alguna situación a los papás? O sea, así rápidamente de que tú ves algún cambio o algo y te alerta y tú les llamas o los citas o algo. Sí, claro, claro. Porque es muy importante tener este contacto con los papás, porque es un trabajo en equipo, ¿no? Sobre todo, si yo me doy cuenta que mi alumno constantemente tiene algún cierto comportamiento, ¿no? Que no es el correcto en la escuela, entonces mi deber como maestro es informarle al papá, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con su hijo? Pero también es muy importante que el papá vaya, ¿no? A la escuela, porque les digo, tengo 30 alumnos. Imagínense que de estos 30 alumnos, 5 se comporten raro, ¿no? Diferente. Entonces, yo aparte de dar mis clases, me tengo que dar a la tarea de estar informándole a los papás. Y sí es muy complicado, ¿no? Entonces también invito a los papás a que se acerquen a la escuela y pregunten, maestra, maestro, mi hijo, ¿cómo va? ¿Cómo se comporta? ¿No? Porque es muy importante. Sí, o sea, sobre todo que es nuestra responsabilidad como padres estar siempre al pendiente de nuestros hijos, ¿no? Sí, claro. Que claro, yo a veces pienso que el hijo en tu casa se comporta diferente a como se comporta afuera. Y pues en la escuela, como a veces, ya que fuimos nosotros adolescentes y jóvenes, a veces sentimos que tenemos otra cierta libertad Sí, y claro. podemos ser diferentes. Entonces, pues yo creo que, bueno, a mí sí me gustaría que el maestro me dijera, oye, pero ahora tú, que tú eres la maestra y como nos lo estás diciendo, ¿no? Pues vayan y pregunten, ¿no? Porque Sí. también estarles marcando a todos, pues... No, es muy difícil. Y sí, como dices ahorita, el chico se siente libre. ¿Por qué? Porque está con sus compañeros, con sus amigos, ¿no? Entonces, su comportamiento es diferente, ¿no? Porque
por ahorita le están diciendo, ¿no? Que luego van las mamás y te comentan, es que mi hijo pues no se comporta así en mi casa, ¿no? Pues Sí. es que no es la misma situación, ¿no? No es lo que está a su alrededor, no es el mismo contexto, ¿no? Entonces esto hace que el chico pues no se comporte de la misma manera. Sí, exacto. Pues es una muy buena información y en esta respuesta pues nos basamos en que es un trabajo que los papás tenemos que estar preguntándole al maestro y el maestro a su vez si ve algo sospechoso inmediatamente pues nos lo va a comunicar. Pero pues también nosotros como padres hay que estar muy pendientes de nuestros chicos y de nuestros jóvenes porque ahorita yo creo que ya vivimos en una sociedad donde cualquier cosa nos podemos esperar, que antes nuestros padres podrían decir, ay no, mis hijos no hacen eso o no pasa, pero ahora nos damos cuenta que sí lo hacen y que sí pasan las cosas. Pues seguimos con otra pregunta. Dice, ¿qué recomiendas a los padres sobre la conducta de sus hijos? O sea, para tratar a sus hijos, en su conducta de ellos. ¿Qué les recomiendas? Sobre todo yo recomiendo comunicación. Es la base de todo. Una buena comunicación con los chicos, porque desde ahí tú vas a enseñarles, ¿no? Cómo comportarse, cómo se debe comportar ante la sociedad, ¿no? Entonces el alumno ahí se va a dar cuenta del interés que tienen los padres en la comunicación diaria que tengan con sus hijos, desde cómo te fue en la escuela, qué hiciste, ¿no? Que se vea ese interés para que los papás puedan tratar con ellos. Sí, pareciera que es algo repetitivo y que siempre nos lo dicen, platica con ellos y habla, pero sí es importante tener una conversación con nuestros chicos, ¿no? Estar platicándoles o preguntándoles cómo te fue o qué estás haciendo o cómo te está yendo. Y a veces yo noto que son como que te evaden, o sea, entran en una etapa en la que te evaden y tú les preguntas, ¿cómo están? ¿Cómo estás? O ¿cómo te fue? Y la palabra de hoy, no, pues X, o bien, y ya. Y a veces uno se queda en decir, pero hay que estarles ahí como que rascando, y más cuando uno como papá, siento que también uno percibe que algo no anda bien, y si te dicen que bien, y tú te quedas así de decir, ok, está bien, pues pueden estar pasando otro tipo de cosas. Entonces yo creo que sí, como tú dices, ¿no? Sí, la comunicación constante, ¿no? Con ellos. Sí, ahí te vas a percatar de si mi hijo le sucede algo, ¿no? Porque vas a ver ese cambio, ¿no? Pero también, como les menciono, yo en la etapa que estoy trabajando, que son adolescentes, también debemos comprender que, como ya lo mencioné, tienen muchos cambios, ¿no? Entonces un día pueden estar alegres y al otro día pueden estar tristes, porque estas emociones que están sintiendo les afecta. Sí, les puede a ellos. Bueno, dice en otra pregunta, ¿cómo lidiar con alumnos conflictivos o cómo tratarlos? Por si te ha tocado alguno que digas, ese sí, no sé. O a lo mejor no lo has pasado aún. Pues mira, no tengo muchos años de servicio y la verdad, conflictivo así que digas, me saca de quicio, no me ha tocado ningún alumno así. Pero sí me ha tocado uno que otro inquieto que dices, oye ya, cálmate, tranquilo, ¿no? Siéntate. Pero bueno, ¿cómo manejo a estos chicos? Para mí siempre ha sido que ellos quieren la atención, ¿no? O sea, quieren ser el foco de atención, ¿no? Entonces sí, hay que pues saber primero qué es lo que les sucede, ¿no? ¿Por qué ese comportamiento? Y si es necesario buscar ayuda. Y sí, también, porque, perdón, se dice que cuando se comportan también algunos o agresivos o maldadosos o algo así es porque tienen algo, ¿no? O llaman la atención por algún motivo, ¿no? Sí, claro, pues para esto se necesitan ayuda especial, ¿no? Y sobre todo platicar con los papás, como mencionaba anteriormente también, es muy importante, ¿no? Este trabajo en equipo. ¿Sabe qué, papá? Su hijo presenta esto en
en la clase, en la escuela, ¿qué podemos hacer? ¿No? Okay. Y ahí viene otra pregunta. Dice, ¿cómo ayudar a mi hijo o hija a ser un mejor estudiante? Porque a veces yo como mamá o las personas pueden decir, es que mi hijo es muy burrito, muy cabeza dura y no quiere. Y pues, ¿cómo podemos ayudarle, no? Si queremos que sea un mejor, ya no sé, pedir el 10, pero pues que sea un mejor estudiante. Pues mira, para mí lo más importante inicial es que su hijo sea feliz, ¿no? Buscar sobre todo la felicidad de mi hijo, porque muchas veces les imponemos cosas que no les gusta, ¿no? Y luego, en vez de que ellos vean el estudio como algo bueno, lo ven como algo malo, como algo que no les gusta, ¿no? Entonces hay que buscar el medio de que les guste, ¿no? Leer, por ejemplo, diario, lee conmigo, tú lee con tu hijo, ¿no? Una lectura pequeña, ¿no? Que vea él también que a ti te interesa, ¿no? Porque muchas veces le dice el papá, estudias esto, haz esto, ¿no? Pero cuando tú te has acercado y lo has apoyado, ¿no? Entonces debe de haber ese apoyo de los papás hacia los hijos, ¿no? Ah, ok. Pues yo creo que ya nos contestaste la última pregunta, porque la última pregunta es ¿cómo podemos ayudar al maestro desde casa? O sea, es lo que nos estás comentando ahorita, ¿no? Sí. Que pues estemos con ellos, ¿no? Sí, claro, o sea, que el chico vea el apoyo, ¿no? Sobre todo. Y bueno, si a mi hijo le gusta la pintura, pero las matemáticas nada más no da uno, no hay que presionarlos, no hay que decirles o insultarlos y decirles, ¿sabes qué? Es que eres un burro, no sabes. No, porque no todos los chicos tienen las mismas características y es lo que nos damos cuenta en la escuela, ¿no? El niño tal vez que sabe leer bien no sabe nada de matemáticas, pero el que sabe de matemáticas tal vez no se le dé la expresión, ¿no? Entonces hay que buscar esas habilidades que ellos tienen y lo que le hace falta desarrollarlo, ¿no? ¿Y con qué? Pues el apoyo de casita y obviamente también en la escuela, junto con el maestro. Ok. Pues chicos, vamos a empezar con las preguntas para Diori, que ella es estudiante de psicología. Y la primera pregunta dice, ¿los psicólogos son como cualquier otro doctor o dan medicamentos o solamente es una plática o una charla? No, el psicólogo no medica, sería más bien el psiquiatra que es médico previamente. Entonces el psicólogo no te va a medicar y si lo hace no es ético porque no tenemos esa parte de medicina, ¿no? O sea, la psicología se encarga más en el comportamiento de la persona y no tanto en medicarte, ¿no? Es una terapia que se lleva pues aparte y son otras técnicas que se emplean. Ok, o sea que el psicólogo no es lo mismo que el psiquiatra. No, la psiquiatría es una especialidad de la medicina y ya trata, por ejemplo, trastornos como esquizofrenia, en donde sí necesitan medicar al paciente. Un poco más grave. En donde sí, o sea, tiene que ser ya la medicina la que tiene que intervenir en ciertos trastornos, ¿no? Pero no, el psicólogo no medica. Ok chicos, pues ahí hay un dato interesante que a lo mejor muchos no sabían o a lo mejor sí, al menos en mi caso yo no lo sabía y es bueno aprender y saber ese punto. Segunda pregunta dice, ¿cómo cuántas sesiones dan y cuánto tiempo duran? Bueno, para las sesiones de un proceso terapéutico no tiene estimado cuántas sesiones o qué tiempo va a durar, porque todo depende del proceso que se está llevando o del problema que se esté tratando, ¿no? O el trastorno que se esté llevando a cabo, bueno, que se esté tratando. Okay. Entonces no es que te diga, ay, bueno, pues a la quinta sesión pues se termina todo, o a 1 o 2 sesiones, ¿no? O sea, sí es más de 2 sesiones las que se necesitan y pues depende también lo que se esté tratando en la terapia, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la persona que mandó esta pregunta, si tienes algún problema, alguna duda, pues va a depender de qué tan grave o qué tan sencillo sea, o sea, no te van a decir, sí, todo o sea, ella no te puede decir,
va a ser una o dos, ¿no? O sea, yo creo que con la persona que vayas y te trate, él va a decidir cuántas sesiones vas a ocupar. Tercera pregunta, dice, una madre soltera, esta es muy interesante, perdón, me fui, pero tuve muchas preguntas de madres solteras y ellos, el tratar, ¿no? El tema con sus hijos. Y esta pregunta dice, una madre soltera, ¿cómo le explica a su hijo que sí tiene papá, pero por circunstancias de la vida pues no está con ellos? Claro, sí es un tema pues bastante común, ¿no? Porque hoy en día el criar a un hijo, pues la mamá solita o el papá, pues es muy común y es muy normal. Sí, sí, sí. Pero sí, esta parte de decir a qué edad le voy a hablar a mi hijo sobre su papá, sobre si no está con nosotros o por qué no vive conmigo, todo ese tema, sí es bastante común y no hay una edad estimada de decir, sabes que a tal edad le tengo que hablar de esto a mi hijo. No, simplemente pues tienes que hablar claro, o sea, tener una buena comunicación con tus hijos. Y si tu hijo de 2, 3 años empieza a preguntar, oye, mi papá, bueno, 2 años no creo, pero 3, 4 años que empiezan a ir a la guardería o que empiezan a ir al jardín de niños y empiezan a preguntar por el papá, dices, pues es en este momento en donde tienes que empezar a hablar sobre el tema, ¿no? Sí. O sea, si el papá no está, si el papá no vive, por ejemplo, pues ir dándole la explicación a tu hijo y las cosas como son, porque tampoco se trata de mentirle, de decirle una cosa y más grande le digo ya otra cosa, le digo la verdad, eso también no. Sí, eso se las cambio y pues sí, ya. Sí, porque incluso al niño le puedes empezar a generar problemas de confianza, ¿no? O sea, si le empiezas a mentir a tu hijo sobre temas que son bastante delicados y bastante importantes en su vida, pues sí vas a generarle un problema ahí de confianza, ¿no? Entonces, no es una edad estimada. Y lo que tienes que hacer es mantener una buena comunicación con tus hijos y pues hablar sobre el tema así tal cual. Bueno, pues seguimos con las preguntas y dice, ¿repercute en los niños el no tener una figura paterna en casa? Es algo interesante. Sí, ¿no? Bastante interesante, la verdad. La figura paterna, pues a veces dices, bueno, la figura paterna se refiere solo al papá, ¿no? Y pues muchas veces hay gente que se cría con los abuelos y la figura paterna es el abuelo, ¿no? O el tío incluso. Entonces, sí tiene una influencia la figura paterna en el desarrollo de los niños, en el desarrollo de la persona. La influencia familiar, pues lo es todo, ¿no? Porque es la que nos ayuda a ese constructo social y a saber cómo, por ejemplo, en la figura paterna, es la forma en que nos vamos a desarrollar y a convivir con el sexo opuesto, ¿no? Por ejemplo, en las niñas, nosotros con el papá sabemos cómo queremos a nuestra pareja, incluso cómo nos vamos a comunicar con el sexo opuesto y demás. Los niños igual, o sea, los niños, la figura paterna es la forma en que ellos ven cómo quieren ser de grandes, cómo se tratan, cómo trata mi papá a mi mamá y así voy a tratar yo a mis parejas, ¿no? Entonces la figura paterna sí influye mucho y pues muchas están preocupadas, supongo, por el hecho de que no está el papá presente. Sí, que son madres solteras y sí, no está el papá y dices, bueno, ¿ahora qué hago si mi hijo no tiene una figura paterna, no? Pero pues siempre se puede dar que el niño pueda tener esa figura paterna en el abuelo, en los tíos, en la persona que esté cerca de ellos, incluso hasta la pareja de la mamá, pues puede ser una figura paterna para los niños. Entonces, vamos con otra pregunta y nos dicen, ¿quién puede necesitar la ayuda de un psicólogo? Esta pregunta es bastante interesante porque pues hay personas que aún no saben cuál es el trabajo de un psicólogo, ¿no? Y dicen, bueno, es que me dijeron que fuera yo al psicólogo, pero si no estoy loco para ir a un psicólogo, sí, ¿no? Es como un tabú todavía. Sí, o sea, la locura no tiene nada que ver con la psicología, ¿no? O sea, el psicólogo estudia el comportamiento humano, pero no es que si estás loco tienes que ir con el psicólogo, ¿no? O sea, ir al psicólogo es estar preocupado por ti y querer tener una mejor salud mental, ¿no? Que es muy importante, que es algo que no se habla mucho, pero que es bastante importante. Sí, te puedo dar unos ejemplos de quién puede necesitar un psicólogo, ¿no? Sí. En la parte organizacional se maneja, hay un área donde el psicólogo es el que aplica las pruebas psicométricas para la selección del personal, para ver si el perfil psicológico
es el que se está buscando para el Sí, departamento. sí, en las empresas, ¿no? O así. Claro, para la empresa también se necesita el psicólogo. En la parte educativa, el trabajar en conjunto con los maestros por la parte de si un niño presenta algún problema de aprendizaje, ir trabajando en conjunto. Sí, eso ya se está dando mucho, Sí. que los maestros y los psicólogos en las escuelas están trabajando Sí, de sí, la sí. mano. Incluso el psicólogo también puede intervenir en lo que es el plan de estudios, porque ajá. pues los niños no aprenden igual de la misma forma. Hay niños que les cuesta aprender Ajá, sí. de una manera nada más estar escuchando la clase, ¿no? Les gusta una manera más interactiva. Entonces, el estar de la mano trabajando con los maestros también. Entonces, un psicólogo también sirve en la parte educativa. Una persona que acaba de pasar por un duelo, que acaba de tener una pérdida también. Es una persona que puede necesitar un psicólogo. En la parte de los trastornos, por ejemplo la depresión que hablábamos sobre los niños, es muy necesario que esta parte del trastorno de depresión pues se trate con un psicólogo, porque no es una enfermedad un trastorno que puedas decir, tomarlo a la ligera de, ay, solo está triste, esto va a pasar, ¿no? Entonces es todo un proceso, se debe llevar un proceso terapéutico para que pues obviamente el acompañamiento sea el más efectivo. Ah, ok. Pues Concluimos en que yo creo que todos en algún momento debemos ir y hablar, ¿no? incluso los psicólogos necesitan un psicólogo, porque O sea, sí. no es el tabú de siempre decir, ay, yo voy a ir al psicólogo, no, yo no estoy loca, ¿no? O loco, o siempre es eso, ¿no? De decir, O decir, ay, ¿para qué me va a servir un psicólogo? O yo no quiero ir a escuchar consejos de alguien que no conozco. o No, ¿para qué voy a pagar tanto? exacto, ¿no? Y Porque dices, me escuchen, ¿no? ajá, o sea, decir, ay, pues con mis amigas puedo hablar lo mismo, ¿no? Pero no, o sea, ir al psicólogo no es ir a que te den consejos, porque la psicología no es dar consejos, ¿no? O sea, no es que demos una plática motivacional, ¿no? Eso no hacen los psicólogos. Que te van a dar por tu lado. A ver qué piensas, Exactamente, no, el psicólogo es un acompañamiento en el que te da las herramientas para que tú lleves un proceso, por ejemplo, de duelo, en el que pases por una cierta situación en que te está costando. Entonces es un acompañamiento, ¿no? O sea, no es que te dé yo motivación para que salgas adelante, porque no, la motivación te la puede dar un libro de esos que venden ahí en los supermercados, o la amiga, un consejo de ay amiga, ya tienes que salir de esta, vamos, tú puedes, ¿no? No es eso. Entonces ir al psicólogo no es ir a escuchar consejos, no es ir a que me den motivación. Simplemente ir al psicólogo es estar preocupado por mi salud mental y querer estar mejor o salir de cierta situación en la que me encuentro, y que pues el psicólogo da las herramientas necesarias. Sí, pues es muy bueno saberlo, en que todos en alguna parte de nuestra vida podemos necesitar la ayuda de un psicólogo. Pues Diori nos va a dejar un contacto por si alguien quiere necesitar algún tipo de apoyo, pues para que lo chequen. Sí, este es un centro humanitario, se llama Mirando Hacia Adelante. En él pueden encontrar ayuda psicoterapia, tienen ahí unas psicólogas, me parece que es por la tarde. El precio es bastante accesible, la verdad. Por ser un centro humanitario, pues el costo de la consulta, de la sesión, pues es bastante accesible. Este centro humanitario se encuentra en la Huamantla, número 220, entre Sonora y Chihuahua, en la colonia Progreso. El teléfono es 167-4640. Cualquier cosa, igual le voy a dejar aquí el contacto a ella y la dirección, para que se puedan comunicar con ellos y agendar una cita para ir al psicólogo ahí. Pues de todos modos, el número y la dirección yo se las voy a dejar en la cajita de información, y pues para que ustedes, pues si necesitan, se animen a ir. Es un costo, como ella dice, es un costo muy bajo, para que lo chequen y pues lo tengan en cuenta. Y pues bueno, gracias Yori. De nada. Hoy vamos a platicar de un tema que les compete a las dos, y que pues yo quiero saber su punto de vista de ambas, y yo creo que de la gente también. Y la pregunta es sobre la sexualidad, que yo creo que para muchos padres es como un tabú y se nos hace difícil cuando alguien te pregunta, o incluso el niño chiquito que te pregunta, ¿y cómo nací? Y yo así de que, pues no sabemos a veces qué contestar, y ya cuando están más grandecitos, pues, ¿qué pasa, no? Sí. Entonces a veces a nosotros se nos hace difícil. Y esa pregunta me la mandaron mucho, y entonces yo la resumí a una.
para ambas. Y dice así, ¿cómo puedo platicar o si es prudente platicar de sexualidad con mis hijos y como a qué edad? Ok, pues de que es prudente, es muy prudente, ¿no? Tenemos que empezar a tener esa cultura de hablar sobre sexualidad sin que sea un tabú, porque hablar de sexualidad pues no es malo, la sexualidad no tiene nada de malo, y pues obviamente hablar de sexualidad no quiere decir solamente hablar de relaciones sexuales, como muchos lo ven, ¿no? Entonces, por ejemplo, había una pregunta que me mostrabas que era cómo hablar de sexualidad a un niño, ¿no? O sea, hablar de sexualidad a un niño es enseñarle sus partes íntimas, por ejemplo, su sexo. También está la parte de hablar sobre qué hacer cuando se tienen que bañar, por ejemplo, en los niños, que la higiene de su pene pues tiene que ser pues un poco más meticulosa. Sí, es diferente. Entonces, hablar de sexualidad es desde enseñarle a tu hijo o a tu hija cómo bañarse, cómo tocarse, que si tiene algo extraño en su cuerpo lo tenga que expresar, que no tenga miedo de decirte las cosas como son. Y pues está también la parte de decir, ¿sabes qué? A ti nadie te puede tocar sin consentimiento. Sí, exacto. Y que cuiden su cuerpo también. Entonces, hablar de sexualidad con los niños es muy importante en esa parte. Y a los jóvenes, ¿no? Porque ya con los jóvenes pues ya es un poco... En los libros de texto pues vienen cosas, ¿no? Pero no te explican explícitamente, ¿no? Y ya los jóvenes pues tienen una mente un poco más abierta. Sí, pues mira, lo importante es que desde chiquitos, como lo menciona, es irles metiendo, ¿no? Esta cultura, inculcarles, bueno, esto se llama senos, tu vagina, tu pene, ¿no? Porque muchas veces he escuchado que les dicen, tu pilín, ¿no? Ajá. O este tipo de nombres que les ponen en las partes que no debería de ser, ¿no? Porque desde ahí comienza a enseñar a los chicos que es algo que cuesta, ¿no? Que nos cuesta hablar. Entonces, desde pequeños es ir inculcando, porque me ha tocado que tengo alumnos que cuando uno está leyendo o está hablando y dice pene o vagina, se empiezan a reír, se ríen, ¿no? Y todo así como de que, ¿por qué se ríen? Como si fuera algo de otro mundo, ¿no? ¿Por qué se ríen si es algo natural de su cuerpo? O sea, todos lo tienen, ¿no? O sea, los niños tienen pene, las chicas tienen vagina. Entonces, es algo que se les debe de inculcar, ¿no? Desde casa, desde pequeños, y verlo como algo normal y natural. O sea, no verlo como un tabú. Llamar las cosas por lo que son, ¿no? O sea, sin darle rodeo de ponerle sobrenombre y diminutivos, o sea, no, llamar las cosas por lo que son y esclarecer para qué son, para qué sirven, cuál es su función y pues que no sea como un parte pues, morbosa. ahí está la respuesta. Resumimos en que sí es necesario hablar de sexualidad con nuestros jóvenes, con nuestros niños, aunque estén pequeños, como dijimos, no hablarles todo abiertamente, pero hay edad para ir hablándoles sobre este tipo de temas y pues ya en la adolescencia yo creo que ya hablarles más claramente y platicarles, ¿no? Sobre todo estos métodos anticonceptivos o de qué se trata la sexualidad y pues que no lo vayan a descubrir en mal plan, ¿no? O en otra situación que se les sea difícil. Y pues esto ha sido por hoy, chicos. Les doy gracias a Diori y a Giselle por acompañarme en este video. Más adelante estaremos haciendo otro video con ellas, así que estén al pendiente. Y pues gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima. Adiós. Bye. Hola, hola chicos, bienvenidos. No me copies tanto, por favor. Que pegó en el lente. Ya para. Estoy hundida aquí. Y ahorita como En la espalda. ahorita como Ay, qué bonito. Ay, no, es la gata, es la gata. Sí, ya vi. ahorita como que se paró